¿Qué pasaría si te dijera que una guerra ya fue escrita hace más de 2500 años y que está a punto de comenzar? No es una teoría, es una profecía, una que involucra a Rusia, Irán, Israel y al mismísimo Dios. Ezequiel 38 y 39 hablan de un evento aterrador. Una coalición de naciones lideradas por Gog de la tierra de Magog, que se levantarán contra Israel en los últimos días. Y aunque parezca sacado de una película apocalíptica, cada detalle parece estar cumpliéndose. Empecemos por algo que pocos saben. Magog, según registros históricos como los de Josefo, hace referencia a las tribus escitas, ubicadas en lo que hoy sería Rusia. Persia, mencionada en la misma profecía, cambió su nombre en 1935. Hoy la conocemos como Irán. Kus y Fut corresponden a regiones del norte de África, Sudán y Libia. Gomer y Togarma, territorios ligados a Turquía y sus alrededores. Ahora mira el mapa: Rusia, Irán, Turquía, Sudán, Libia. ¿Te suenan familiares? Porque hoy en día todas estas naciones tienen algo en común: su enemistad con Israel. Pero hay más. Rusia ha estrechado lazos con Irán y Turquía como nunca antes en la historia moderna. Han realizado ejercicios militares conjuntos, comparten tecnología armamentista, coordinan sus movimientos en el Medio Oriente, especialmente en Siria, justo en la frontera norte de Israel. ¿Coincidencia? Ezequiel dice que Gog vendrá del extremo norte. Si trazas una línea recta al norte de Israel, ¿adivina qué país encuentras exactamente al final del trazo? Rusia. La Biblia profetiza que esta coalición vendrá como una nube para cubrir la tierra, y el objetivo será claro: destruir Israel y tomar botín. Es decir, recursos, poder y control geopolítico. Pero aquí hay un giro brutal. Dios no permitirá que esta guerra sea como las demás. Cuando Gog y sus aliados estén listos para atacar, Dios mismo intervendrá, no mediante diplomacia ni con ejércitos humanos. La intervención será sobrenatural: un terremoto masivo, plagas, confusión en los ejércitos y fuego cayendo del cielo. Pero no adelantemos tanto. Aún estamos en la antesala. Lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo es la preparación perfecta para esta guerra. Israel ha descubierto enormes reservas de gas natural en su territorio, especialmente en el mar Mediterráneo. Reservas que están despertando la codicia de las potencias vecinas. Rusia, enfrentando sanciones internacionales y una economía debilitada por la guerra en Ucrania, necesita nuevas fuentes de energía y control estratégico en Medio Oriente. Irán, por su parte, no ha ocultado nunca su deseo de borrar a Israel del mapa. Y Turquía, aunque juega el papel de aliado de Occidente, se ha ido alineando cada vez más con estas potencias anti-Israel. El tablero está listo, los jugadores están en posición y el reloj profético sigue avanzando. Ahora bien, muchos creen que esta guerra podría ocurrir antes del arrebatamiento. Otros piensan que será justo después. Lo que nadie duda es que su cumplimiento será tan evidente, tan devastador y tan sobrenatural, que el mundo entero sabrá que algo fuera de lo común ha ocurrido. Y aquí, justo aquí, es donde las cosas se ponen realmente oscuras. Porque según la profecía, esta guerra no terminará con un tratado de paz, ni con un simple alto al fuego. Irán, una nación que hoy ocupa los titulares de todo el mundo, pero cuyo origen profético se remonta miles de años atrás. En la Biblia, Irán no aparece con ese nombre moderno, sino como Persia. Y Persia no es un personaje menor en las Escrituras. Fue Persia quien, bajo el rey Ciro, liberó a los judíos del exilio babilónico. Fue Persia quien permitió la reconstrucción del templo. Y será Persia, según Ezequiel, una de las naciones protagonistas en la guerra profetizada del fin de los tiempos. En Ezequiel capítulo 38 se menciona una coalición de naciones que marchará contra Israel.
y Persia es una de ellas. Junto a Persia aparecen nombres antiguos con equivalencias modernas. Cus, que se asocia con Sudán o Etiopía. Fut, que se relaciona con Libia. Gomers y Togarma, que muchos estudiosos conectan con Turquía. Y Gog, de la tierra de Magog, príncipe de Rosh, que es ampliamente identificado por muchos teólogos como una referencia a Rusia. Todos ellos, dice la profecía, se reunirán en los últimos días para atacar a Israel, una nación que estará viviendo en paz, sin sospechar el peligro que se avecina. Ezequiel dice literalmente: subirás contra una tierra de aldeas sin muros, a un pueblo recogido de entre las naciones, que habita confiadamente. Hoy, Israel encaja exactamente en esa descripción. Desde su fundación, en 1948, ha sido habitada por judíos de todas partes del mundo. Ha reconstruido ciudades, ha cultivado desiertos y ha firmado tratados de paz con naciones árabes mediante los acuerdos de Abraham. En medio de enemigos, vive con un alto grado de seguridad interna. Pero debajo de esa aparente calma se está gestando una tormenta profética. Irán ha declarado en numerosas ocasiones su intención de borrar a Israel del mapa. No es una metáfora, no es una exageración. Líderes religiosos y políticos iraníes han hecho esta amenaza de manera abierta y pública. En paralelo, su programa nuclear ha avanzado con rapidez. Según informes del Organismo Internacional de Energía Atómica, Irán ya posee uranio enriquecido al 60%, lo que lo coloca a pocos pasos de obtener armamento nuclear. Y no está sola. En los últimos años, Irán ha fortalecido sus lazos con Rusia, proporcionándole drones armados que han sido usados en el conflicto contra Ucrania. A cambio, ha recibido apoyo técnico y militar. Turquía, por su parte, ha mantenido una posición ambigua, aliada estratégica de Occidente, pero también colaboradora con Rusia e Irán cuando le conviene. El panorama internacional se parece cada vez más al mapa profetizado por Ezequiel. Esta coalición no se reunirá por intereses económicos. La Biblia dice que serán guiados por un anzuelo espiritual, un plan divino que los empujará, aunque no lo sepan, hacia su propia destrucción. Dios mismo atraerá a estas naciones como quien tensa una trampa, y cuando ataquen, no será Israel quien los derrote, no será Estados Unidos, no será la OTAN, será Dios. Ezequiel es claro en este punto. El Señor dice: en aquel día, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, se encenderá mi ira. Habrá gran terremoto. Los montes serán derribados, y haré llover sobre él y sobre sus ejércitos fuego y azufre. Es un lenguaje apocalíptico, un juicio directo desde el cielo. No armas humanas, no misiles, fuego y azufre. La misma expresión usada para describir la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y hay un detalle aún más inquietante. Ezequiel capítulo 39 menciona que después de esta guerra, el pueblo de Israel pasará 7 meses enterrando los cadáveres para limpiar la tierra. 7 meses. Más de 200 días continuos solo para enterrar los cuerpos de una sola batalla. Eso no es una guerra convencional. Eso es una masacre de proporciones bíblicas. Eso es un acto divino de justicia. Algunos estudiosos sugieren que esta guerra ocurrirá antes de la gran tribulación, es decir, antes de la aparición del anticristo, antes del establecimiento de un gobierno mundial, antes de la implantación de la marca de la bestia. Si esto es cierto, entonces estamos más cerca del cumplimiento profético de lo que pensamos. Las piezas ya están en su lugar. Irán tiene la motivación, Rusia tiene el poder militar, Turquía tiene la posición estratégica, y todas estas naciones están, de una forma u otra, conectadas hoy en día. Ya no es teoría, es realidad.
Mientras tanto, el mundo continúa distraído. El entretenimiento, la política, la economía, todo parece desviar la atención de lo que realmente importa. Pero las Escrituras ya lo dijeron. El día llegará como ladrón en la noche. Muchos no lo verán venir, pero será inevitable. La guerra de Gog y Magog no es un mito, es una advertencia. Y la humanidad está a punto de presenciar el poder de Dios en acción, no solo en misericordia, sino en juicio. Cuando los ejércitos de Gog y Magog finalmente se movilicen, el mundo entero lo verá. No será una guerra escondida, será televisada, transmitida en vivo, analizada en redes sociales. Serán millones de soldados, tanques, misiles y aviones rodeando Israel como un enjambre oscuro. Pero la Biblia es clara. Justo en ese momento, cuando Israel parezca acorralado y sin salida, Dios actuará, y no será con estrategias humanas, será sobrenatural. Ezequiel lo describe con detalles escalofriantes. Un terremoto sacudirá la tierra. Las montañas se derrumbarán. Los hombres aterrorizados se matarán entre ellos en medio del caos. Luego vendrá una lluvia de fuego y azufre directamente desde el cielo. No hay otra explicación. Es juicio divino. Imagínalo. El mundo observando satélites mostrar columnas de fuego descendiendo desde las nubes. Zonas enteras consumidas por calor incalculable. Aviones cayendo del cielo. Tecnología colapsando. Un acto que nadie podrá explicar con lógica humana. Solo una verdad quedará en pie. El Dios de Israel sigue siendo el mismo. El Dios que abrió el Mar Rojo. El Dios que detuvo el sol en tiempos de Josué. El Dios que destruyó Sodoma. Ese Dios habrá hablado. Pero esto es solo el comienzo. La guerra de Gog y Magog no marca el fin del mundo. Marca el principio del fin. Es el disparo de salida para la última etapa de la historia humana, como la conocemos. Según muchos estudiosos, tras esta intervención divina vendrá un periodo de aparente paz mundial. Las naciones estarán aterradas. La ONU buscará una solución global. Y es ahí donde, según el libro de Daniel y Apocalipsis, aparece un líder carismático, inteligente, con soluciones para todo, el Anticristo. Este personaje establecerá un tratado de 7 años con Israel. Será recibido como un salvador, pero a la mitad del pacto mostrará su verdadero rostro. Profanará el nuevo templo en Jerusalén y exigirá ser adorado como Dios. Y entonces comenzará la gran tribulación. Un periodo de oscuridad, plagas, guerras y eventos catastróficos que no tienen paralelo en la historia. Pero volvamos un momento a algo crucial. ¿Qué pasará después de la guerra de Gog y Magog? Ezequiel 39 dice que durante 7 años los habitantes de Israel usarán las armas abandonadas por los enemigos como combustible. Armas convertidas en leña. ¿Qué tipo de arma puede arder durante años? ¿Material nuclear? ¿Tecnología avanzada? Es como si el campo de batalla quedara contaminado, inutilizable, y todo lo que quedó fuera aprovechado de una forma simbólica. Lo que fue creado para destruir, ahora alimenta a los sobrevivientes. Dios no solo derrota a los enemigos, los humilla. Muestra que ninguna coalición, por poderosa que sea, puede oponerse a su voluntad. Y entonces el mundo sabrá. Ya no habrá excusas, ya no habrá argumentos. El nombre de Dios será temido de nuevo. Los corazones se estremecerán. Las noticias dirán, algo ha cambiado. Los escépticos callarán, y los que esperaban señales verán que todo estuvo escrito desde hace milenios. Esta guerra, lejos de ser una simple batalla geopolítica, es una declaración divina. Yo soy el Señor, dice Dios en Ezequiel, y daré a conocer mi nombre entre las naciones. Ya no lo profanarán, y sabrán que yo soy el Santo en Israel. Pero aquí viene lo más importante. ¿Estás preparado?
Porque esta historia no trata solo de Israel, Irán, Rusia o armas nucleares. Trata de ti, de tu alma, de lo que vendrá después de todo esto. Porque tras la guerra, tras la tribulación, vendrá el juicio y cada persona estará frente a Dios. No importará tu nacionalidad, tu religión, tu estatus o tu fama. Solo importará una cosa: si tu nombre está escrito en el libro de la vida. No estamos hablando de política, estamos hablando de eternidad. Los eventos ya están alineados. Las profecías se cumplen frente a nuestros ojos. El tiempo corre. La guerra está más cerca que nunca. Pero aún hay esperanza. La gracia de Dios sigue disponible. La puerta aún no se ha cerrado, pero pronto lo hará. Y cuando eso ocurra, solo quedará una pregunta: ¿estás listo para lo que viene? Hasta ahora hemos visto cómo las antiguas profecías de Ezequiel describen un escenario aterrador y real, una alianza militar imparable liderada por Gog, desde las lejanas tierras del norte, lo que hoy identificamos con Rusia, que junto con naciones clave como Irán, Turquía, Libia y Sudán, pondrán en marcha un ataque devastador contra Israel. No es casualidad. Es la manifestación profética que ya se está configurando ante nuestros ojos. Recordemos estos datos esenciales. La ubicación geográfica exacta de estas naciones corresponde con los nombres bíblicos, y la geopolítica moderna muestra que están cada vez más alineadas en su oposición a Israel. Israel, lejos de ser una nación débil, ha emergido con recursos estratégicos como las enormes reservas de gas natural en el Mediterráneo, capaces de alterar el balance energético global y atraer las ambiciones de estos países. El profeta Ezequiel no solo predice la guerra, sino el juicio divino que la acompañará, la intervención directa de Dios para proteger a su pueblo y castigar a sus enemigos, con consecuencias tan severas que se necesitarán meses para limpiar el campo de batalla. Pero detrás de este enfrentamiento evidente hay verdades ocultas que pocos se atreven a mencionar. En antiguas tradiciones judías y textos apócrifos, Gog y Magog representan no solo a naciones específicas, sino a fuerzas espirituales malignas que serán liberadas en los últimos días para sembrar caos y destrucción. Algunos estudiosos relacionan estas profecías con señales celestiales, como extrañas alineaciones planetarias y fenómenos astronómicos que coinciden con periodos de tensión global, como si el cielo mismo anunciara el inicio de este conflicto. Las potencias mundiales han creado alianzas secretas y tratados militares en la sombra que podrían desencadenar una reacción en cadena cuando esta guerra comience. La ONU, lejos de actuar, se mantendrá en silencio o paralizada, incapaz de detener lo que se avecina. Además, el simbolismo bíblico está lleno de mensajes ocultos. El garfio en la mandíbula que Dios pondrá en Gog puede interpretarse como un impulso divino imparable, pero también como una metáfora de cómo las naciones serán manipuladas, cegadas por su propio orgullo y ambición. La profecía de los 7 meses para enterrar los muertos indica un desastre tan grande que sobrepasa toda guerra convencional, quizás involucrando armas de destrucción masiva o consecuencias medioambientales catastróficas. La destrucción dejará una marca indeleble en la historia humana, dividiendo la era antes y después de esta confrontación. Ahora, esta recapitulación no es solo para entender los hechos, es una llamada de alerta. Estamos a las puertas de un evento que, si no lo reconocemos y preparamos espiritualmente, podría llevar a la humanidad a un punto sin retorno. Pero aún queda la pieza más escalofriante del rompecabezas: el surgimiento del Anticristo. En la próxima parte, veremos cómo este personaje oscuro aprovechará el caos de la guerra para ascender al poder absoluto, prometiendo paz y seguridad, mientras trama la mayor traición contra la humanidad. También descubriremos el rol secreto de grandes potencias como Estados Unidos y la verdadera naturaleza de la bestia,
que la Biblia describe en el Apocalipsis. Prepárate, porque la historia está por explotar y las verdades que se revelarán cambiarán todo lo que creías saber. El tiempo se acaba y la batalla espiritual ha comenzado. Irán está en todos los titulares: conflictos, amenazas, alianzas ocultas, ambiciones nucleares. Pero lo que pocos saben es que su historia ya fue escrita. No por analistas, no por políticos, sino por Dios. La Biblia, desde el Génesis hasta las visiones más oscuras del Apocalipsis, revela el origen y el destino final de Irán, aunque lo llama por su nombre antiguo, Persia. Persia, una nación que fue elegida por Dios para liberar a su pueblo, pero que también se alzará como enemiga en la guerra final contra Israel. Quédate hasta el final. Hoy vas a descubrir una verdad que estremecerá tu alma: el papel oculto de Irán en el plan divino, desde el principio hasta el fin. Todo comienza en Génesis. Tras el diluvio, Noé y sus hijos repoblaron la tierra, y allí nacieron dos patriarcas, Madai y Elam. Madai, padre de los medos, vivió en las montañas del norte del actual Irán. Duros, resistentes, salvajes. Mientras tanto, Elam, hijo de Sem, dio origen a los elamitas, que habitaron el suroeste, en las tierras fértiles cerca del Golfo Pérsico. Fue Elam quien protagonizó la primera gran guerra internacional de la Biblia. Junto a otros reyes del Oriente, invadieron Canaán, esclavizaron pueblos y tomaron prisionero a Lot, el sobrino de Abraham. Pero Abraham, con solo 318 siervos, los venció de noche. El mensaje fue claro: ningún poder del este puede contra aquellos que tienen el favor de Dios. Sin embargo, Persia no desapareció, creció, se unió, se fortaleció. Los medos y los elamitas formaron un imperio que más tarde sería llamado Persia. Y aunque eran naciones paganas, Dios tenía planes con ellos. A través de los profetas Isaías y Jeremías, Dios anunció que usaría a Persia para castigar a Babilonia, el imperio que había destruido Jerusalén. Pero también, increíblemente, usaría a un rey pagano para liberar a su pueblo y reconstruir el templo. Isaías lo profetizó 150 años antes de que naciera. Así dice Jehová a su ungido, Ciro, y todo se cumplió con una exactitud aterradora. Ciro el Grande, un joven rey persa, conquistó Media, unió los reinos, fundó el imperio medo-persa y finalmente derrotó a Babilonia. Lo hizo en una sola noche. Desviaron el río Éufrates, entraron por el cauce seco. Las puertas estaban abiertas, Dios mismo las había abierto. Belsasar cayó y Persia reinó. Ciro no solo liberó al pueblo de Dios, financió la reconstrucción del templo, restauró la esperanza. Persia fue la única nación que no destruyó a Israel, sino que lo restauró. Pero la historia no terminó ahí. Dios le mostró a Daniel visiones terribles. Vio un oso gigante, alzado de un lado, con 3 costillas entre los dientes. Era Persia, una bestia imparable que devoró Lidia, Babilonia y Egipto. Luego vio un carnero con 2 cuernos, uno más alto que el otro. Persia otra vez, conquistando sin oposición, hasta que un macho cabrío veloz como el viento lo derribó. Grecia, Alejandro Magno. Persia, el imperio más vasto que el mundo había conocido, caería, pero no sin antes convertirse en el trono más glorioso. Fue en Persia donde ocurrió un milagro inesperado. En Susa, la capital, una joven judía llamada Esther se convirtió en reina, salvó a su pueblo de un genocidio, derribó al malvado Amán, y Persia se convirtió, una vez más, en refugio del pueblo de Dios. Pero siglos después, cuando el mundo esperaba en silencio al Mesías, Persia volvió a aparecer. Unos sabios del Oriente, astrónomos y estudiosos, guiados por una estrella, llegaron a Belén. Ellos, descendientes espirituales de Daniel, fueron los primeros en reconocer al Salvador.
Persia fue instrumento de redención, pero su historia no termina en Belén. Ezequiel profetizó un día terrible. Una coalición de naciones, entre ellas Persia, se levantará contra Israel. La guerra de Gog y Magog, Persia, Cus, Fut, serán parte del ataque final, pero no vencerán. Dios intervendrá directamente: fuego, terremotos, confusión. El juicio será implacable. El mundo sabrá que Jehová es el Señor. Y Persia, el profeta Jeremías vio algo más. Dijo: quebraré el arco de Elam, pero en los postreros días haré volver a sus cautivos. Juicio y restauración. Persia, Irán, será juzgada, pero también tiene la oportunidad de redimirse. La historia de Persia es la historia de la humanidad, redimida, caída, juzgada y restaurada por gracia, porque está escrito que en los días finales las naciones subirán a Jerusalén para adorar al Rey. ¿Estará Irán entre ellas? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Persia ha estado ahí, liberando, desafiando, cumpliendo profecías. Y ahora, mientras el mundo arde en tensión, mientras los titulares anuncian guerras, Irán se mueve. Estamos viendo el cumplimiento de la profecía. ¿Y tú? ¿En qué parte de la historia crees que estamos?